quiero hacerles una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos de ustedes han sufrido burlas o rechazo por causa de tu fe? Levantá la mano. Casi todos, ¿verdad? Prácticamente todos. Vamos a ver una perspectiva bíblica del rechazo y cómo la palabra de Dios nos exhorta a tratar con el rechazo de la gente, que duele, ¿verdad? Vamos a leer en 1 de Pedro, capítulo 4. Precisamente esta epístola fue escrita para creyentes judíos que estaban bajo persecución, que estaban siendo perseguidos por causa de su fe. Y miren con qué palabras los alienta el apóstol Pedro. Realmente toda la epístola, de principio a fin, son palabras de aliento y respecto a este asunto de padecer persecuciones por la causa de Cristo. Nos vamos a enfocar en el capítulo 4, que dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, estoy en 4.1 de 1 de Pedro, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento. ¿Qué pensamiento? De estar dispuesto a padecer en la carne, ¿verdad? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Miren que la palabra de Dios dice en el último versículo, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios. Eso quiere decir que a veces la voluntad de Dios es que padezcamos, ¿verdad? A veces la voluntad de Dios es que padezcamos. Y el título de la predicación de hoy es Vituperados por Cristo. ¿Qué? Y verdad que no es una palabra que andamos usando todo el tiempo, ¿no? Vituperados. No es de las palabras más comunes que por lo menos que habitualmente decimos. Pero es la palabra que utiliza acá el Señor, o por lo menos así fue traducido, como los vituperios por causa de nuestra fe en Cristo. ¿Qué significa vituperar?
Bueno, según el diccionario, significa humillar. Significa ocasionar vergüenza, ofender, acción que causa afrenta o deshonra. Es cuando, si alguien te vitupera, es como que te está humillando, te está maltratando, te está avergonzando, te ofende con palabras duras, te deshonra, ¿sí? Te rebaja. Eso significa vituperar. Entonces aquí habla de que a los creyentes nos va a tocar ocasionalmente sufrir vituperios por la causa de Cristo. Y como les dije al principio, casi todo el libro, en casi todo, por lo menos en los 5 capítulos, el apóstol Pedro habla de los vituperios, habla de los padecimientos. ¿Por qué? Porque le está escribiendo a un grupo de creyentes, específicamente un grupo de judíos que está padeciendo, pero están padeciendo por causa de la fe. Están siendo perseguidos o están siendo vituperados, precisamente, deshonrados, humillados, avergonzados por causa de su fe, cosa que muchas veces hemos padecido nosotros también. Y el Señor Jesucristo dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, utilizó la misma palabra, ¿recuerdan? Cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así lo hicieron también a los profetas. Entonces, mirá, los vituperios primero es voluntad de Dios que ocasionalmente suframos por la causa de Cristo. Cristo padeció vituperios. Los profetas padecieron vituperios. Y dice la palabra de Dios que si somos vituperados, eso es seña de que somos hijos de Dios. Que si al Señor Jesucristo se lo hicieron, ¿qué no nos van a hacer a nosotros? ¿Qué burla nos vamos a sufrir? ¿Qué afrenta o qué deshonra nos vamos a sufrir? Sobre todo cuando queramos exaltar el nombre de Cristo por obedecer a la palabra de Dios. Recién pasaron las fiestas y quizá en algunos casos, no digo que este sea tu caso, pero sí he visto que las fiestas, he visto la Navidad, el Año Nuevo y esas ocasiones en las que tenemos que diferenciarnos con una conducta, llegan a ser ocasiones de vituperio, fechas de vituperio para el creyente, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí comienzan las burlas, los reproches de los familiares, que por qué vos no tomás, mirá, yo quiero ir a tu casa, pero quiero llevar mi bebida, y vos le decís no, en mi casa no se toma, entonces se ofenden con vos, ¿no? Y se burlan, pero sos un santurrón, y que la iglesia te lo prohíbe, y empiezan las burlas, ¿no? Y empiezan los vituperios. O no el baile, o no ciertas músicas, perdóname, pero en mi casa no. Bueno, en la fiesta, en el trabajo, en la escuela, a los chicos, a los jóvenes que todavía están estudiando. El vituperio por no participar o el vituperio por diferenciarte como cristiano o por vivir un estilo de vida diferente. Y duele. Y duele, sobre todo cuando viene de los seres más queridos, ¿no? Sobre todo cuando viene de los familiares, de aquellos que vos amás con todo el corazón y aún quisieras que te entiendan, y aún quisieras que ellos puedan también vivir o tener ahora el mismo estilo de vida que el Señor te ha dado desde que lo conociste, pero lo que recibís de ellos es rechazo y es vituperio, como estamos viendo, ¿no? Humillación, vergüenza, ofensas. Entonces acá Pedro les escribe a un grupo de creyentes pasando esa situación, y de ellos podemos aprender cuál tiene que ser nuestra actitud frente al vituperio. Y dice en el versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, primero ya tenemos el ejemplo de Cristo. Cristo fue vituperado. ¿Y por qué fue vituperado Cristo? Y hay al menos 2 razones que dice ahí. Dice que fue vituperado por nosotros. Él sufrió la burla, Él sufrió el desprecio, el vituperio, y lo hizo por nosotros. Como describe acá el apóstol Pedro, sufrió en la carne, sufrió afrenta y vituperio cuando estuvo en este mundo, llevando adelante la obra redentora por nosotros. Y en el final dice que padeció en la carne y terminó con el pecado. Y todo ese padecimiento de Cristo en la carne tenía un fin. Era terminar con el pecado.
Era vencer el poder del pecado que finalmente fue vencido en la cruz del Calvario. Ahora, hermanos, el cristiano verdadero, y esto como primer punto de lo que vamos a ver hoy, el cristiano verdadero y fiel tiene que esperar la persecución. No predicamos un cristianismo donde todas las cosas son color de rosa. Definitivamente, mientras más quieras diferenciarte del mundo, más vituperios vas a sufrir. No porque te hagas haciendo el santito o tratando de demostrar que vivís en un nivel superior a los demás, sino porque tu luz va a terminar exponiendo la oscuridad del pecado de los que te rodean. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué pasó? Amaron más las tinieblas que la luz. Entonces nuestra luz o nuestra forma de vivir en luz deja expuestos los pecados y como consecuencia recibimos el vituperio. Y en primer lugar el apóstol Pedro dice, respecto a los vituperios, tengamos el mismo pensamiento que Cristo. Cristo fue vituperado, Cristo padeció en la carne. Cristo sufrió en la carne para vencer el pecado. Dice en Isaías 53:3 que fue despreciado y desechado, ¿se acuerdan? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso es vituperio. Sufrió el vituperio de los que lo crucificaron. Sufrió el vituperio de los que se burlaban al pie de la cruz, de los que lo escupían, lo azotaban. No solo la burla sufrió Cristo. Cuando le pusieron el manto y le decían, salve rey de los judíos, y lo golpeaban. También el dolor físico. No solo la burla, también un sufrimiento físico. Y hermano, yo de verdad no conozco ningún caso puntual. Quizás sí has recibido algún vituperio físico, quizás sí te golpearon. Justamente estaba viendo esta semana un video en internet de un predicador que subió a un colectivo, no era acá en la Argentina, porque el que hablaba en inglés, ¿no? Pero subió con una Biblia en la mano y predicaba el Evangelio en el colectivo y se paró, no sé si alguno lo vio, pero se viralizó esta semana. Se paró un muchacho que estaba hablando por teléfono y se dio vuelta y le dice, cállate que estoy hablando por teléfono. Y el predicador seguía predicando el Evangelio y este muchacho se paró y le dio una bofetada. No sé si te han dado alguna vez una bofetada o te pegaron por predicar el Evangelio. Dudo mucho, a mí no me pasó. No sé si a alguno de ustedes le pasó que llegar al punto del padecimiento físico por la causa de Cristo. Sí hemos sufrido las burlas, el desprecio y todo, la vergüenza y todo eso, ¿no? Pero el castigo físico... Juan 15:18 dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y ahí tenemos una lucha porque, hermanos, no es que uno anda... A nadie le gusta que la gente lo aborrezca. ¿Estamos de acuerdo con eso? A mí me entristece cuando escucho de alguien que me aborrece. Me rompe el corazón. Nadie quiere ser aborrecido. Pero el Señor Jesucristo dijo que si el mundo se aborrece, miren, sepan que a mí me aborrecieron antes que a vosotros. Y luego 2 versículos más adelante en el 20 dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Entonces, hermano, la persecución o el aborrecimiento, los vituperios, si sos un verdadero creyente, tenés que esperarlos, tarde o temprano van a llegar, sobre todo si estás viviendo una vida que procura glorificar a Dios y obedecer a su palabra, andar en luz, como dije al principio. Ahora, hay algunas personas que están dispuestas a hacer lo que sea con tal de evitar el dolor o con tal de evitar el rechazo. Esta semana también leí el testimonio de un hombre, no lo leí, también lo vi lo escuché de un predicador. El testimonio de un hombre que estuvo preso
con Watchman Nee. ¿Alguno de ustedes escuchó hablar de Watchman Nee? ¿O leyó alguna biografía, algún libro de él? Era un hombre de oración, un hombre de Dios. Este hombre, dice, fue compañero de celda y estuvo por mucho tiempo con Watchman Nee. Y él da testimonio de cómo venían cada día a golpearlo y a torturarlo para que niegue el nombre de Dios, y él nunca lo negaba. Miren, insisto, no hemos llegado al punto de padecer físicamente por la causa del Señor. O tal vez sí, no lo sé. Pero me temo que el cristianismo tibio que caracteriza estos últimos tiempos, en los que estamos viviendo, prefiere evitar el sufrimiento a toda costa. Ya ni siquiera hablo del castigo físico, estoy hablando del rechazo. El cristianismo tibio quiere evitar el rechazo, y para evitar el rechazo procura agradar con su conducta. Y la única manera de agradar al mundo es vivir como el mundo vive. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. No podés agradar a Dios y agradar al mundo. Entonces nosotros también, hermanos, si tenemos una postura bien definida contra el pecado, vamos a padecer persecución. Vamos a ser vituperados por la causa de Cristo. Pero posturas bien definidas, conductas radicales, sin fluctuar, con firmeza en nuestras convicciones bíblicas. Y necesitamos, hermanos, necesitamos por la causa de Cristo y por el testimonio y por el Evangelio ser diferentes en este mundo. Necesitamos diferenciarnos en nuestra conducta. Dice en el versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Para que lo que te queda de vida, en otras palabras, ya no lo vivas andando en pecado, siguiendo los deseos carnales, que lo vivas conforme a la voluntad de Dios. Eso es obediencia a las Escrituras. Versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya el tiempo pasado, todo lo que hice estando lejos de Cristo. Perdí mi vida, perdí mi fuerza, perdí mi tiempo. El pecado de mi pasado me hizo desperdiciar parte de mi vida lejos de Cristo. ¿Y por qué vivíamos de esa manera? Dice en el versículo 3. Andando en las... el tiempo pasado, dice, para haber hecho lo que agrada a los gentiles. ¿Y es que es eso? Cuando vivíamos sin Cristo, cuando estábamos sin Cristo, lo que buscábamos era agradar a la gente. Estar en buena relación con los demás. Y si eso implicaba pecar, pues entonces íbamos a pecar. Si eso implicaba tener el mismo vocabulario que ellos para no ser bichos raros, pues íbamos a blasfemar, íbamos a insultar, a utilizar el mismo lenguaje grosero, las mismas malas palabras para ser uno más. Ibas a tomar, ibas a andar en vicios como uno más, ibas a participar de los mismos pecados como uno más. ¿Por qué? Porque como dice en el versículo 3, lo que hacíamos en el tiempo pasado, lo hacíamos para agradar a los gentiles. Lo hacíamos para agradar a aquellos que están sin Cristo y siguiendo en ese desenfreno del que habla también el apóstol Pedro. Pero ahora, en Gálatas 1:10 dice Pablo, ¿de quién busco el agrado? ¿De los hombres o de Dios? Busco el agrado del Señor. Pero eso implica que vas a buscar el agrado de Dios implica el rechazo. Y ahí viene el vituperio. Y el futuro, dice en el versículo 2, ya para no vivir el tiempo que resta en la carne. Ya no vamos a vivir o ya no debemos vivir el tiempo que nos queda. Lo que el Señor nos da desde el momento en que te convertiste por la fe en Cristo en adelante, ya no lo vivas conforme a las concupiscencias, sino conforme a la voluntad de Dios. Una vida diferente. Y Pablo, eso lo escribe Pedro, pero Pablo dijo, en palabras de Pablo, para mí el vivir es Cristo. ¿Para qué vivo? Para Cristo.
Vivo por y para Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo entiende, y bueno, y Pedro lo dice en estas palabras, la meta en esta vida es vivir por Cristo y para Cristo. Y dice en el versículo 4, respecto a los vituperios, o respecto a los gentiles a los cuales antes agradábamos con nuestra conducta, dice, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Y os ultrajan. Otra palabra que no usamos frecuente, ultrajar, es semejante a vituperar. ¿Les parece extraño que no vivas como ellos? O que ya no vivas como ellos, sobre todo aquellos que te conocieron en tu vida sin Cristo. ¿Les parece cosa extraña, dice el apóstol Pedro? No entienden el cambio en tu vida. ¿Les parece extraño? Sos un aburrido, te lavaron el cerebro. Te lavaron el cerebro, te dicen, ¿no? El pastor te controla, la religión te prohíbe, ¿no? Creo que la frase más común es que la religión te prohíbe. No, la verdad la religión no me prohíbe nada. Yo decido glorificar a Dios con mi conducta. Es una decisión propia, no una prohibición de la religión ni de una persona. ¿Les parece cosa extraña? Dice que vosotros, y mira esta frase, que vosotros no corráis con ellos, que ya no participes, que ya no vivas la vida como ellos. Les resulta chocante el hecho de que ya no compartimos ciertas cosas porque ahora el primer lugar lo tiene Cristo en nuestras vidas. Que antes había temas de conversación, que antes había compañerismo, que te llevabas bien con algunas personas porque participabas de sus pecados, te deleitabas en los placeres de la carne junto con ellos y ahora ya no compartís esas cosas y ya no tenés tanto en común. Y resulta que ahora tenés una familia de la fe, ahora tenés un grupo de redimidos por Cristo, un grupo de personas que también el Espíritu Santo ha renovado su interior, ha renovado sus pensamientos y que renuevan constantemente sus pensamientos con las Escrituras o poniendo la mente de Dios, que es lo que está en las Escrituras, en nuestra mente, renovando nuestro entendimiento, como Pablo escribe a los romanos en Romanos 12. Y es que ya no tenés cosas en común. Ya las charlas no son las mismas. Antes se divertían juntos en el pecado. Y ahora que vos ya no querés participar de eso y que ellos no entienden por qué vos ya no te deleitás en esas cosas. O como dice ahí en la frase, dice que ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. ¿Qué es un desenfreno? Es entregarte desordenadamente a los vicios y al pecado, ¿no? Ya no haces eso. Dice, es un desenfreno de disolución. Disolución es básicamente un gasto derrochador, ¿no? ¿Qué derrochabas en tu antigua vida ahí? El tiempo, el dinero, en placeres, ¿verdad? Y les parece extraño que vosotros no corráis con ellos en ese mismo desenfreno de disolución. ¿Y cuál es la respuesta? Dice en el final os ultrajan. Ultrajar es, como dije, parecido al vituperio, es desprecio, es injuriar, es acusar falsamente. Punto número 2, ¿cuál es la actitud que tiene que tener el creyente frente al vituperio? Versículo 5 dice, pero ellos, los que nos ultrajan, darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración.
Y hay dos cosas que podemos ver en esos 3 versículos que leímos, que se acerca el fin y que después del fin hay un juicio. Dice, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Primero que entendamos, hermanos, que el vituperio es por un poco de tiempo. Que el vituperio no es para siempre. Es solo por un poco de tiempo. Tenemos que tener una perspectiva eterna de la vida. O sea, esta vida es por un poco de tiempo, es breve, pero hay una eternidad. Y en la eternidad no va a haber vituperios. Pero en este breve tiempo, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Corta. Hay vituperio. Pero dice en el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca. Se acerca el fin ¿cuándo? Cuando Cristo venga. Sed pues sobrios y velad en oración. Y saben, el apóstol Pedro utiliza acá la esperanza de la venida de Cristo como un incentivo para que soportes el vituperio. Vamos, hermanos, dale. Aguantá, seguí fiel. Seguí fiel a pesar del rechazo. Dale que Cristo viene pronto. Y qué maravilloso que Cristo en su venida pueda hallarte fiel. Qué maravilloso que Cristo en su venida pueda hallarte fiel, a pesar del vituperio, a pesar del rechazo, la deshonra, las burlas y el desprecio de la gente. Seguí adelante. Cristo viene. Y Cristo viene para galardonar a aquellos de sus hijos que vivieron una vida de obediencia. Ya también el apóstol Pedro lo había dicho antes en el mismo libro, en el capítulo 1. En el versículo 13 dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 1.13, ahí mismo en 1 Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Mirá, Cristo viene pronto. ¿Y sabés cómo tenés que esperarlo? Prestadle atención a los verbos, a los mandamientos que hay ahí. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Saben lo que es ceñir los lomos? Ponete el cinturón. Esto estamos pensando como un judío de los tiempos de Cristo, que vestía una túnica, y para ceñirse, y no pisarse la vestidura precisamente, ¿qué hacía? Ceñirse los lomos es ponerse un cinturón. ¿Está bien? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Para qué se ciñen? Para no tropezar. ¿Qué tenés que ceñir vos? El entendimiento. Tené tus pensamientos claros. Llenate de la Escritura. Viví conforme a la palabra. Pensá desde una perspectiva bíblica. Encará tu vida desde una perspectiva bíblica. Ceñite. No tropieces por causa del vituperio. No te desalientes, no abandones por causa. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid es un verbo terminado en D, es un mandamiento. Y hay otro mandamiento más en el mismo versículo. Sed sobrio, tened dominio propio. No te alteres, no te enojes, no te angusties. Controla tus sentimientos. Pedile al Señor que te ayude a controlar tus sentimientos para no tropezar. Ceñí tus pensamientos, ajustá tus pensamientos y sé sobrio. Tened dominio propio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo venga, la esperanza de la liberación de este cuerpo viciado en pecado, la esperanza de ser libres de los vituperios, de ya no padecer más vergüenza, ni afrenta, ni burla, porque en la presencia del Señor no hay vituperios. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad en la gracia que trae Cristo en su manifestación, cuando vuelva. Afirma tu vida cristiana. Para que cuando vengan los vituperios, que si querés vivir una vida piadosa van a venir, hermano, vos puedas ser hallado firme. Que no caigas cuando vengan las burlas. Que no cedas cuando venga el rechazo.
Que no abandones cuando la gente te odie, cuando veas el odio y el rechazo. Seguí. Seguí con la mirada puesta en Cristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Seguí. Afirmá tu vida cristiana. Y ese mandamiento de sed sobrios está acá, en el capítulo 1, y también está en el capítulo 4, que es el que estamos estudiando. Versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca, de nuevo la misma promesa. Cristo vuelve, el vituperio se termina. Sed pues sobrios y velad en oración. De nuevo el mismo mandamiento, ¿vieron? Sed pues sobrios. Mantenete atento, tened dominio propio. No obres conforme a los sentimientos. Obra conforme a la palabra de Dios. Obra en obediencia a la palabra de Dios, porque tu corazón es engañoso, porque tus sentimientos te van a hacer obrar emocionalmente, no racionalmente, ni bíblicamente. Tenemos que ser sobrios. Y qué difícil es ser sobrios cuando recibimos rechazo, ¿no? Qué difícil es permanecer o ceñir los lomos de nuestro entendimiento, pensar con cordura, pensar bíblicamente cuando te están rechazando, cuando se están burlando en tu cara, cuando te desprecian con odio. Porque no somos de madera, tenemos sentimientos, esa es la realidad. Pero la palabra de Dios nos anima, no, sé sobrio. Y la manera de ser sobrio es poniendo la mirada en Cristo. Porque cuando ponemos la mirada en aquellos que nos desprecian o nos vituperan, vamos a caer. Sed pues sobrios. Y en el versículo 7 hay otro mandamiento más, en el final. ¿Cuál es? Velad. Velad en oración. Estate atento, pero en oración. Pedile, Señor, estoy padeciendo vituperio por tu causa. Señor, se burlan de mí. Señor, me desprecian. Señor, me aborrecen por tu causa. Dame fortaleza. Porque esto me duele, Señor, porque esto me hace sentir mal. Porque el desprecio me lastima. Insisto, porque no somos de madera, nos duele el rechazo. Eso es real. Es real que nos duele. Velad en oración. Señor, ayúdame. Señor, vos soportaste. Señor Jesucristo, vos soportaste el vituperio. Vos sos varón de dolores, experimentado en quebranto. Vos fuiste rechazado y despreciado. Vos sabés de qué se trata, Señor. Dame fuerzas para poder soportarlo. Velá en oración. Ahí mismo en el capítulo 2 del libro de 1 de Pedro, insisto, es el tema central de toda la epístola. Por eso vas a encontrar mucha repetición de estos conceptos a lo largo de esos 5 capítulos. Pero dicen en capítulo 2, versículo 23, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición. ¿De quién está hablando? De Cristo, como ejemplo. Cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Era sobrio. Jesús tenía dominio propio. ¿Por qué? Porque no respondía según la carne. Responder según la carne es, si te maldicen, ¿qué haces vos? Respondés con maldición. Si te lastiman, respondés con agresión. Eso es responder en la carne. O a veces emocionalmente respondemos así. Es la respuesta reflejo al dolor. Pero dice que Cristo, cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Ya vas a ver vos. Sino que, ¿qué hacía? Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Wow! Señor, vos conocés mi corazón. Nadie conoce mi corazón mejor que vos. Señor, estoy padeciendo. Hice el bien y estoy padeciendo.
Te obedecí y me están avergonzando. Hice lo que tu palabra decía y me desprecian. Te encomiendo mi causa. Vos sos el juez justo, Señor. Encárgate vos. Qué importante que es la oración en los tiempos de padecimientos, ¿verdad? En el tiempo de vituperio. Y mientras dice la palabra de Dios, nosotros exigimos venganza y vindicación y lo queremos por nuestra cuenta, queremos hacer justicia por cuenta propia. El Cordero de Dios, que es despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, Él fue vituperado. El Cordero de Dios padecía y no abría su boca. Cristo es nuestro ejemplo de soportar los vituperios. Amén. Volviendo al capítulo 4, dice en el versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y saben, cuando acá dice de cubrir multitud de pecados, no está hablando de encubrir. ¿Sí? No está hablando yo sé cuál es el pecado de fulano y me quedo callado y no hago nada. No, eso no es cubrir multitud de pecados. No se refiere a eso. Dice que el amor de Cristo es el que ama, en el contexto de los vituperios y de los padecimientos, que es lo que estamos leyendo. El amor de Cristo es el que ama a pesar del desprecio y el rechazo. Ama a pesar de las ofensas, ama a pesar de las heridas y perdona. Es el amor de Cristo. Y el amor de Cristo ha sido derramado en nuestros corazones, le escribió Pablo a los romanos. ¿Cómo podemos hacer para perdonar? ¿Cómo podemos hacer para amar cuando nos rechazan? ¿Cómo podemos hacer para seguir amando cuando nos ofenden y nos hieren? Con el amor de Cristo. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿verdad? Y cuando dice cubrirá multitud de pecados, no es que no es quedarse callado frente a un pecado, sino que cuando una persona peca contra vos y te hiere, vos lo amás tanto que pasás por alto su ofensa. Y le seguís amando. Y lo sufrís, y lo esperás, y lo soportás. Porque así es el amor de Cristo. No es tan fácil. No sé si se dieron cuenta. No es tan fácil. Por eso la palabra de Dios dice, sean sobrios. Tengan dominio propio. Para que te agarre bien parado, en otras palabras. Porque los vituperios van a venir cuando menos lo pensás y aún de las personas que menos lo esperás. Y si no estás parado firme, si no sos sobrio, si no tenés dominio propio, vas a pecar, vas a deshonrar el nombre del Señor, vas a caer. Sed sobrios y esperad en la gracia que se os traerá cuando Cristo sea manifestado. Es por un poco de tiempo. Cristo viene y se termina el vituperio. Dice en el 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Cómo respondés frente al vituperio? Y muchas veces respondemos ofensa con ofensa, ¿verdad? Maltrato con maltrato. Y acá Pedro te está proponiendo que cuando seas vituperado, tu respuesta sea conforme a la palabra de Dios. Mira qué interesante. Y qué importante es entender esto, hermano, que respondas conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que cambia las vidas. Porque cuando vos respondas a esa persona que te rechaza conforme a la palabra de Dios le va a hacer reflexionar. La palabra de Dios le va a mostrar y va a poner en evidencia su pecado. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia.
Entonces al vituperio vos respondés con la palabra de Dios. Y quizá no son tus argumentos los que van a cambiar o van a transformar a la persona que te rechaza, pero sí la palabra de Dios tiene un poder transformador. La palabra de Dios redarguye. Quiere decir que le hace ver el mal, refuta su mal, lo reprende, lo corrige y lo instruye en la justicia para que vuelva a su camino. Respondé con la palabra de Dios frente al vituperio, hermano. Y por último, el último punto. Los vituperios, recibir vituperios por Cristo, por la causa de Cristo, es un privilegio. Recibir vituperios por la causa de Cristo es un privilegio. Y es que no lo vemos como un privilegio. Seamos sinceros, no estamos acostumbrados a ver los vituperios o el rechazo o el odio de la gente hacia nosotros como una oportunidad de sufrir por Cristo. Siempre lo vemos como algo malo, ¿verdad? Como algo destructivo, algo que te causa dolor, que te lastima. Y va a venir, hermano, porque los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Es más, si no te persiguen, o si no te vituperan, tal vez tu vida se parece mucho a la de ellos. Entonces es bueno que te vituperen por la causa de Cristo, pero por la causa de Cristo, ¿no? Que te vituperen porque vivís una vida diferente. Y es un gozo, dice en el versículo 13. Dice, no, vuelvo al 12, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, que no... Ay, la estoy pasando tan mal, mirá el rechazo, la vergüenza. La verdad que esto yo no me lo esperaba. ¿Cómo no te lo esperabas? Si la Biblia te dice, no te sorprendas del fuego de la prueba que te sobreviene, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto es normal en la vida del creyente. Si te predican una vida cristiana sin problemas, es una mentira, hermano. Por todos lados encontramos persecución a los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. Ay, pero me odian y me desprecian porque yo no corro en el mismo desenfreno que ellos. Sí. Que no te sorprenda. Eso hacían con Cristo. Eso van a hacer con nosotros. Entonces no te sorprendas, sino que, dice en el versículo 13, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Gozate porque podés sufrir por la causa de Cristo. Gozate porque Cristo sufrió por vos y ahora vos podés sufrir por Él. Gozate porque a los profetas vituperaron y acusaron por la causa de Cristo. Gozate porque los apóstoles murieron como mártires. Porque hermanos de los tiempos antiguos dieron la vida físicamente por no negar a Cristo, dieron la vida por la causa de Cristo. A vos solamente te toca sufrir burla, desprecio, rechazo o tal vez odio por obrar conforme a la Escritura. No nos ha tocado padecer hasta la muerte todavía. Gozo en poder padecer por Cristo. ¿Realmente se puede estar gozoso por los padecimientos? Yo te quiero mostrar un par de ejemplos en la Biblia de personas gozosos por padecer por Cristo para que veas que esto es real. Primero en Hebreos capítulo 11. Gozarse por tener que padecer es real, dije yo. Hebreos 11, dice el versículo 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas, ¿qué cosa? El vituperio de Cristo, que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Mirá, Moisés con gozo eligió el vituperio de Cristo, dice. Moisés se tuvo por afortunado de poder padecer con el pueblo de Dios, siendo él un posible heredero al trono, no lo sé, un príncipe, adoptado por la hija de Faraón. Todas las riquezas estaban a su acceso, el poder. Y él eligió el vituperio por Cristo. Y él eligió el vituperio con el pueblo de Dios. Y lo hizo con gozo. ¿Se puede o no se puede gozar en las tribulaciones? Dice la palabra de Dios que él buscaba un premio mayor. No buscaba la aceptación de la gente. Buscaba un premio mayor. Tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. Cristo viene y hay galardones para aquellos que padecen por su causa. Permanece fiel, hermano, cuando te vituperen. En Hechos 16, Hechos capítulo 16. Estos no están en pantalla porque son un poquito más largos, por eso se los hago buscar. Hechos 16. Dice el versículo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Esto es vituperio, amén. Esto es padecer por Cristo. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Es posible tener gozo a pesar del vituperio? ¿Y qué impacto es para los que te rodean que puedas soportar el vituperio con gozo? Y que puedas responder con el amor de Cristo. Y que puedas responder conforme a las Escrituras. Y que puedas permanecer fiel y no haya tropiezo u ocasión para apartarte por causa del vituperio. Azotados y tirados en el fondo de la cárcel, injustamente, no habían cometido ningún delito. Oraban y cantaban. Tenían gozo. ¿Saben por qué? Estaban gozosos de poder sufrir por Cristo. A Pedro también le pasó en Hechos capítulo 5. Ya que están en el libro de los Hechos, vayan al libro de los Hechos, capítulo 5. A Pedro y a Juan. Recién eran Pablo y Silas. Pedro y Juan. Hechos 5:27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pusieron primero a Dios. Es necesario que agrademos a Dios antes que a los hombres. Pero mirá qué van a pasar. No, Pedro, mejor cállate. Pedro, cállate, que te van a azotar. No. Con gozo. Sigan hasta el versículo 40, en el mismo capítulo. Y convinieron con él y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre.
el gozo de poder sufrir por Cristo. Pero hermanos, seamos sinceros, nosotros queremos evitar el sufrimiento a cualquier costo. Queremos evitar el rechazo a cualquier costo. ¿Por qué? Porque no nos gusta, porque nos hiere, porque nos duele. A nadie le gusta que lo odien. A nadie le gusta que lo aborrezcan, que lo rechacen, que se burlen. Y el Señor te dice, cambia tu perspectiva. Míralo de otra manera. Si estás sufriendo por mi causa, sos bienaventurado. Si estás sufriendo por mi causa, estás glorificando mi nombre. Permanecé fiel. Sentite con gozo de poder sufrir por mi causa. Orá, velá. Permanecé firme. No te desalientes. No decaigas, no te apartes, seguí firme. Te desprecian, a mí también me despreciaron. Te odian, a mí también me odiaron, dice Jesús. Pero cambia tu perspectiva. ¿Te odian por la causa de Cristo? ¿Te odian por obedecer a la palabra? Bienaventurado, hermano. Gloria a Dios por ese rechazo que estás recibiendo. Gloria a Dios por ese rechazo que estás recibiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, hermano. Hay galardón para los que sufren por la causa de Cristo y permanecen fieles. ¿Por qué Moisés eligió los vituperios en lugar de las riquezas de Egipto? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Eligió el vituperio. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande, hermanos. Si te odian y te rechazan por la causa de Cristo. Ay, qué necesario que es cambiar la actitud, hermano. Que el Señor nos ayude. Y hay algo que nos puede ser de mucha bendición para tener la actitud correcta. Y es entender que nunca, pero nunca vamos a padecer por Cristo más de lo que Cristo padeció por nosotros. Terminemos leyendo en Primera de Pedro, pero en el capítulo 3. En el anterior. Estábamos estudiando el 4. Para terminar vamos a leer en el capítulo 3. Primera de Pedro 3:13. Miren la pregunta. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Es una pregunta retórica, ¿no? ¿Cuál es la respuesta obvia? ¿Quién te puede hacer daño? Nadie, si vosotros seguís el bien. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No tengas miedo, no te amedrentes, seguí viviendo tu vida para la gloria de Dios, seguí siendo obediente a su palabra, seguí glorificando el nombre de Dios con tu vida, no te dejes amedrentar, no tengas miedo. ¿Por qué tendrías miedo? Dice, por temor de ellos. ¿Qué me pueden hacer? ¿Qué me van a decir? ¿Me van a odiar? ¿Me van a rechazar? No tengas miedo, sos bienaventurado. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, sin ir a la pelea y con respeto. Esa tiene que ser tu respuesta, la forma de tu respuesta. Ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué decís lo que decís? Y con mansedumbre y reverencia, porque glorifico a Dios, porque así dice su palabra. Ah, pero vos sos un loco, pero vos nos perjudicás, pero vos... No importa. Para la gloria del Señor.
teniendo buena conciencia. Dice en el versículo 16. ¿Estás padeciendo? ¿Por qué estás padeciendo? Y sí, la verdad que yo obré mal. Estoy padeciendo por causa de mi pecado. Bueno, si vas a padecer, que sea por la causa de Cristo, no por causa de tu pecado. Si padecer por tu pecado es una consecuencia, pues Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. No podés pretender andar en pecado y no cosechar padecimiento. Ahora, si andás en obediencia y cosechás padecimiento por la obediencia, tened buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Que si hablan de vos sea con mentira y que sientan vergüenza porque mintieron sobre tu persona. Que sientan vergüenza. Dijeron que eras un malhechor. Que se avergüencen por sus mentiras. ¿Por qué? Porque no se hallan pruebas, sino que ellos son hallados mentirosos sin pruebas. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quieren. De nuevo lo dice, ¿vieron? Que haciendo el mal. Y es que a veces es la voluntad de Dios que padezcas. Para su gloria. Para que aprendamos a glorificar el nombre de Dios en todo momento, hermanos, porque es fácil glorificar el nombre de Dios cuando todo va bien, pero frente al vituperio, al rechazo, al odio y a las burlas, ¿quién permanece fiel? Mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que, hermanos, pidámosle al Señor que cambie nuestra perspectiva de los vituperios. Porque si estamos todo el tiempo amargados por causa del vituperio, amargados por los rechazos, amargados por el odio que la gente nos tiene, ¿qué testimonio damos? ¿Qué gloria damos al Señor? El Señor te dice, cambia tu perspectiva, sos bienaventurado. No lo veas como un mal, bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Gozate como Moisés, que eligió el vituperio de Cristo por encima de la conveniencia. Gozate como los apóstoles, que escogieron el vituperio con tal de no negar el nombre de Cristo. Y salieron y ¿saben qué hicieron? Siguieron predicando a Cristo. Y mientras estaban en medio del vituperio, allí tirados en el fondo de la cárcel, oraban y cantaban. Que la oración sea el arma que usás frente al vituperio. Encomendando la causa, ¿a quién? Al que juzga justamente. No hagas vos juicio, no hagas vos justicia. Porque Dios juzga justamente y Él da el pago a cada uno según sus obras. Así que vos, obrá para la gloria de Dios. Y si te vituperan, acordate, ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Padre que estás en el cielo, qué difícil que es soportar el vituperio por tu causa. Nos duele. Y aún lo rechazamos, Señor. Queremos evitar el sufrimiento, el rechazo y el aborrecimiento a toda costa. Pero, Señor, danos una perspectiva bíblica. Ayúdanos a entender que esto es parte de la vida cristiana. Ayúdanos a soportarlo con gozo y con integridad. Que si vamos a padecer, sea por tu causa, Señor. Que si vamos a padecer, sea injustamente. Que si algo van a decir de nosotros, sea con mentiras. Que el gozo de la esperanza de tu venida sea nuestro ánimo.
Que la oración frente al vituperio sea nuestra arma y nuestra primera reacción. Señor, ayúdanos a tener una perspectiva bíblica del vituperio, porque vos fuiste vituperado y nos decís que es un privilegio y es un honor poder ser vituperados por tu causa. Señor, ayúdanos a no rechazar el vituperio, sino aprovechar esa oportunidad para dar gloria a tu nombre. Ayúdanos, Padre. Danos poder de tu Espíritu Santo, porque en la carne no podemos. Danos poder de tu Santo Espíritu para gozarnos en medio del vituperio. En el nombre de Cristo oramos. Amén.